para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Arrepentirme. Todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón, no va a haber perdón. Tienen tal vez algunos periodistas bolivianos extranjeros que ya estarían identificados porque están causando sedición en Bolivia. Sí, ya ¿no? se tiene. Porque Ya se tiene y el ministro de Gobierno va a tomar las acciones pertinentes en todo esto. Demócratas teóricos, henchidos de irrealidad, defienden el derecho a la libertad de expresión de los fascistas, que no es tal, sino el derecho a la siembra del odio y, en su caso, violencia, a la libertad de construir y difundir mentiras que dañan a todos, derecho a destruir la democracia. Bolivia vivió una ola de dictaduras militares que se sostuvieron brutalmente en el poder a costa de duras y sangrientas represiones a la prensa. Este periodo oscuro duró 18 años entre 1964 y 1982. Para el golpismo, el periodista crítico e independiente representaba un elemento peligroso. El régimen aceptaba solo a redactores inofensivos. El periodismo objetivo estaba proscrito y censurado. Poco a poco, los puestos dejados por tantos periodistas víctimas de la represión se fueron llenando de elementos más dóciles o simplemente con adictos a los regímenes militares. Pese a las presiones, muchos periodistas y medios de comunicación, especialmente las radios mineras, optaron por estar al lado del pueblo y continuaron con su labor informando y transmitiendo bajo amenazas de los militares y agentes paramilitares del Ministerio de Gobierno. El periodismo, con su labor de informar, fue clave en la recuperación de la democracia. Al periodismo le costó sacrificio, muchos fueron perseguidos políticos. El periodista sufrió de exilio, vivieron la tortura y finalmente, a consecuencia de la militancia de la verdad, perdieron la vida. Siempre recordaremos a ese mártir de nuestra democracia, el periodista jesuita Luis Espinal Camps, que fue asesinado en 1980 durante la débil presidencia de Lidia Gayler. Fue asesinado por denunciar la gesta de un golpe militar dirigido por García Meza y Arce Gómez para imponer una dictadura narcotraficante. En tiempos de democracia, los medios de comunicación y el periodismo se han convertido en actores políticos y económicos cruciales de las democracias contemporáneas. Su poder reside en su capacidad para influir en el poder de los gobiernos, jueces y legisladores, el poder de la política, el poder de decisión de los ciudadanos. Los medios de comunicación dejaron de ser intermediarios para pasar a jugar la batalla del poder constituir, destituir o instituir. ¿Quiénes controlan los medios de comunicación? ¿Cuál es la labor de la prensa? Memorias insurgentes. Hablar de periodismo en tiempos de dictadura, vamos a hablar de periodismo en tiempos de democracia. Y tenemos pues a un invitado, un compañero entrañable, Freddy Morales, a quien le doy la más cordial bienvenida.
Freddy, muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación y este reto. Buenas noches, Fernando. Qué gusto de verte. Siempre es un gusto encontrarse contigo. Estamos a la orden. Gracias, Freddy. Me ha tocado una parte medio difícil, pero medio fácil. Tengo que presentarte y bueno, yo siempre digo que la mejor presentación de una persona como tú es tu obra, tu cotidiano trabajo, y tú eres una persona que siempre hemos visto en las pantallas justamente desarrollando un periodismo que queremos que sea el periodismo de verdad, el periodismo que rige en nuestro país y en el mundo entero, el periodismo de la verdad. Creo que esa es la presentación para ti, Freddy. Agradecerte nuevamente, decir a nuestra audiencia que Freddy ha sido un dirigente sindical, es el corresponsal de Telesur desde hace 14 años, entiendo, Freddy, que estás en esta función, y por lo tanto, Freddy, sin más pues presentaciones, quisiéramos entrar a un diálogo porque disponemos de algo menos de media hora para poder agotar algunos temas que nos parecen fascinantes. Si te parece bien, arranco con la primera, con una curiosidad que hemos compartido con mucha gente. Tú has sido un testigo de excepción en este periodo político tan turbulento de nuestro país. Y bueno, nos gustaría saber cómo fue, a ver, muy rápidamente, los últimos días de Evo, los prolegómenos del golpe y el mismo golpe de Estado que propiciaron Yanine Áñez y sus compinches. Memorias insurgentes. Los últimos días fueron tan dramáticos como la realidad lo mostró. La cobertura informativa era idéntica a lo que pasaba con la sociedad. Era realmente dramático lo que pasaba. A ver, voy a citar algunos casos para que se entienda. Estos pequeñísimos o inexistentes grupos de personas que se pasaron a llamar pititas de diferentes barrios de La Paz. En la zona sur había más o menos gente que salía a la calle, pero por el centro no. Yo trabajo por la zona de Miraflores en La Paz y, por ejemplo, una o dos personas cerraban 3 calles, ¿no? Le ponían su pitita, su banderita, con sus, para que no se caiga la bandera, y estaban un rato ahí y después se iban. Y las calles estaban así, abandonadas, con unas banderitas, y lo que llamaba la atención y era angustiante, era ver cómo desde el gobierno no se hacía nada para resolver o para enfrentar esa situación. La cosa más sencilla era que venga un policía, por decir algo, que es una autoridad, y le diga, saque o con una tijera corte la pitita, enrolle la bandera y la devuelva a la persona que estaba por ahí y empieza a fluir el tráfico. Pero eso no pasaba y eran días de días y era la misma situación la que se presentaba. Esta era una de las características. La otra, ya en el campo específico del trabajo, Fernando, es los medios de comunicación y colegas míos que bombardeaban con una serie de informaciones que en buena cantidad eran o tergiversaciones o manipulaciones o simples mentiras. 40 o 30 días antes de las elecciones de octubre del 2019, los medios de comunicación, como si tuvieran una bola de cristal, empezaron a anunciar de que habría fraude. Y claro, fue muy fuerte esta corriente de opinión, porque los medios definitivamente influyen en la gente. Era tan fuerte que no quedaba otra que después de las elecciones se diga necesariamente que hubo fraude. Y el primero en decirlo, poniéndole además un título rimbombante, fue Carlos Mesa, quien dijo fue monumental. El fraude fue monumental. Pero aún así no era suficiente para culminar todo un trabajo de desgaste que venía de muchas semanas anteriores. Esto fue una cuestión de desgaste de semanas antes o quizás de años antes, donde medios de comunicación y algunos colegas tomaron posición para abiertamente desgastar al gobierno de Evo Morales. Se hablaba de corrupción, se hablaba de que había una corrupción, la peor corrupción de la historia. Quienes dicen o sostengan eso es porque no conocieron el gobierno del MIR, por ejemplo. Nosotros lo hemos conocido, Fernando, y eso sí que fue terrible, fue un asalto al Estado tremendo el que se vivió en esa época. Bueno, pero había una serie de elementos para desgastar al gobierno, y lo lograron. Tengo la impresión, Fernando, que fue algo deliberado
fue parte del golpe de Estado el meterlo en el baile al secretario general de la Organización de Estados Americanos, al señor Luis Almagro. Creo que fue algo que hasta ahora no tiene alguna explicación lógica. El hecho de que se lo hubiera traído en el gobierno de Evo, se lo hubiera llevado al Chapare, se le hubiera puesto un helicóptero para que sobrevuele una concentración en el Chapare, una concentración a favor de Evo, porque el señor Almagro ya había hecho un trabajo muy sucio respecto del gobierno del presidente Maduro en Venezuela. Entonces, si tienes a una persona que está decididamente comprometida de una manera tan aviesa y abierta para derrocar a un gobierno popular como el de Maduro, ¿cómo es posible que esa misma persona pueda apoyar un gobierno popular en otro país? En nuestro caso, Bolivia. Fue más que eso, Fernando. Todos creo lo recordamos, pero lo quiero subrayar. El gobierno le entregó la democracia boliviana al señor Almagro de una manera absoluta, porque dijo ya auditoría y con resultados vinculantes. De ahí para adelante ya no había nada prácticamente que nos sorprenda, ¿no? Que no hubiera sido que el informe salió 3 días antes, el resultado vinculante ese nos resultó 3 días antes de lo previsto y de lo que había anunciado la propia Organización de Estados Americanos. Bien, entonces, vivíamos, creo que 2 escenarios que se pueden resumir. Uno era esta movilización de sectores no populares, no eran sectores populares los que estaban movilizados. En eso hay una gran distancia con lo que sucedió el 2003 con Sánchez de Lozada, que fueron prácticamente toda la sociedad. Estos eran pequeños grupos de las clases altas del país y de las clases medias del país, clases medias descontentas. Legítimamente, creo yo, todos tenemos nuestras, o estamos a favor o en contra de algo y es nuestro derecho expresarlo. Pero, claro, detrás de todo esto, de todo este trabajo mediático de desgaste del gobierno de Evo Morales y de la imagen del movimiento del socialismo, había algo más grande que era el golpe de Estado, donde ya estaban bastante afincadas las bases, ¿no? La participación de los Estados Unidos, la participación de ciertos políticos, la participación del Comité Cívico de Santa Cruz y otros comités cívicos. Creo que todo eso ya era una base que necesitaba de este, entre comillas, descontento popular para ejecutar las acciones y Almagro fue quien dio el santo y seña para que las cosas empiecen a desenvolverse como conocemos en noviembre. Efectivamente, yo creo que sí, y además de ello, bueno, tú dices algo inexplicable, el comportamiento de la policía, pero yo creo que ahora ya tiene una explicación. Los famosos, bueno, la sabiduría popular los ha bautizado con el término de motines, y creo que precisamente designa y describe cuál fue la actitud de la policía durante todos esos días. Es decir, estuvieron comprometidos sus altos mandos con el golpe. Creo que eso ya hoy en día es una evidencia, ¿no? Y claro, en toda esta situación, yo recuerdo, y acá vuelvo nuevamente a la cuestión medio anecdótica, pero que tiene un contenido muy fuerte, recuerdo haberte visto con tu camarógrafo, cámara en mano, en los lugares donde se promovía la protesta verdaderamente popular de defensa del proceso democrático y en otras situaciones. Me gustaría que rememoremos un poco eso, Freddy, rápidamente. ¿Qué recuerdas tú? ¿Cuáles fueron los hechos más sobresalientes que todavía conservas en tu memoria de ese periodo tan álgido? En esos días, Fernando, yo creo que el país vivió 2 realidades paralelas, mostradas a través de los medios. Por un lado estaba el golpismo. Yo en esto tengo absoluta convicción y Telesur lo manifestó de ese modo desde el primer momento de que fue golpe. Fue uno de los pocos o tal vez el único medio de comunicación que abiertamente desde el primer momento denunció un golpe de Estado en el país. Entonces teníamos por un lado los medios de comunicación y algunos colegas que estaban con el golpe de Estado y que mostraban una realidad de un movimiento al socialismo violento. Horas antes, días antes, que atacaban a gente que venía a manifestarse contra Evo Morales,
los atacaban, violaban a las mujeres. Se habló de 3 personas fallecidas, ¿te acuerdas? En el tramo entre Potosí y Oruro. En este momento no lo tengo el nombre a mano, que era absolutamente mentira. Hay evidencias, por ejemplo, que 2 de las chicas de las que se dijo que fueron violadas lo han desmentido de una manera categórica. Pero lo más terrible es que se desmintió las 3 muertes por supuestos francotiradores en este sector de la carretera que venían hacia la ciudad de La Paz. Entonces había un afán de enardecer los ánimos y lo lograron. Hay que reconocer que lo lograron. ¿Te acuerdas que el sábado empezaron a volar los aviones de la Fuerza Aérea para ir a atacar a los grupos guerrilleros que estaban con francotiradores matando a la gente allá en el altiplano, en la carretera entre Oruro y Potosí? Entonces se había logrado crear ya ese ambiente. Esta era una realidad, era un escenario, más bien era un país paralelo que mostraban algunos medios de comunicación, ¿no? La otra era la que hacíamos a través de la corresponsalía, no solamente Telesur, sino otros medios de comunicación, pocos, escasos, pero lo hacían, sobre todo medios internacionales, y era mostrar la desazón de la gente al ver de que un gobierno que tenía un respaldo importante en ese momento se estaba cayendo. Entonces, nosotros, Telesur optó por mostrar esta otra realidad, que era el sentimiento de la gente en las calles respecto de esta agresión que estaba sufriendo la democracia en esos momentos. ¿Qué significó esto para Telesur? Significó de que casi inmediatamente asumió la señora Yanine Áñez el gobierno como presidenta de facto, sacaron del aire a Telesur mediante una estratagema de la ATT, esta Dirección de Telecomunicaciones, que tiene su residencia en la zona sur de La Paz, porque yo empecé a reclamar, los primeros que nos comunicaron, entre Eso comillas, me gustaría saber, ¿cómo fue el procedimiento de ese gobierno de facto para proceder a esta verdadera afrenta a la libertad de expresión? empezaron a cortar la señal y la gente que me conoce me llamaba y me decía, ¿qué está pasando con Telesur? Yo tengo el servicio de Entel, de televisión de Entel, y no hay Telesur, lo han cortado. Al rato me llamaban y me decían, ¿qué pasa con Telesur? Cotel, yo tengo el servicio, lo han cortado. Yo tengo el servicio Tigo y lo han cortado. Entonces yo me puse a averiguar qué era lo que estaba sucediendo. Entel nos comunicó por escrito su decisión de cortar la relación con Telesur sin dar mayor explicación. Yo, sin embargo, fui a los otros servicios de cable, Fernando, y unos de ellos me mostraron un memorándum, el memorándum de la ATT. Mira cómo toman cómo lo tenían decidido y definido. No hay otra explicación. El memorándum dice que todas las cableras, todos los servicios de cable del país deben poner en orden su relación con los canales de televisión que emiten. Eso dice el memorándum, es decir, más sencillo y más simple no podía ser, ¿no? Era una instrucción técnica, si se quiere, administrativa. Pero llamaban por teléfono y les decían, corten Telesur y corten Rusia Today, que fueron los 2 canales internacionales que cortaron inmediatamente los servicios de cable. Yo fui y hablé a la ATT con el encargado que puso Yanine Áñez en la ATT. Y esta persona me dijo, una persona de Santa Cruz, me dijo, tienes que ir a reclamar a Palacio de Gobierno, esta es una decisión política, no es una decisión administrativa. Entonces, yo te digo, lo tenían pensado porque ya tenían resuelto cómo iban a dar una idea, ¿no? Cómo iban a presentar el tema por si alguien reclamaba, ¿no? Cómo iban a presentar. No, nosotros simplemente le hemos dicho a las cableras que pongan en orden su cuestión administrativa. No deben tenerlo en orden con Telesur. Que lo pongan en orden. ¿Te das cuenta? Es decir, la viveza, cómo ya ellos lo habían pensado si había algún reclamo. Lo extraordinario y lo lamentable de esto, Fernando, es que no hubo reclamo. Nuestras organizaciones gremiales, que han sido creadas para defender la libertad de expresión,
la libertad de información, el derecho a la información de la gente y defendernos a nosotros, sus afiliados, no han dicho una sola palabra. Es más, en esos días, después que nos cortan, nos sacan a nosotros del aire y a Russia Today, después de lo que pasaron barbaridades, Fernando, voy a intentar un resumen muy rápido. A los compañeros de la radio de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos, aquí en Miraflores, a 2 cuadras, entraron a la radio, los sacaron de la radio, los maltrataron, y a uno de ellos hay una foto que se ha vuelto famosa, lo amarran a un árbol allá afuera, dentro de lo que era la agresión. Grupos de estos que dieron en llamarse pititas, pero yo creo que habían los pititas y dentro de los pititas habían paramilitares. A nombre de la democracia fueron a la radio estatal, a la radio Illimani, o Patria Nueva, y al canal estatal que está en el mismo edificio, a Bolivia TV, y los obligaron a cerrar emisiones de noticias. Les dijeron, pongan música o pongan videos, pero aquí esto se acabó. Si no lo hacen, destruimos los equipos. No quiero dar nombres, pero había un ex rector, por ejemplo, entre los que reclamaban democracia en esos días, y fue uno de los autores de esta invasión y silenciamiento noticioso de los medios estatales de comunicación. Bueno, lo extraordinario, digo, es que nuestros dirigentes, en vez de reclamar por esa situación, la gente tiene derecho a escuchar las versiones que puedan dársele sobre lo que está sucediendo. Y eso fue lo que se evitó en esos días, ¿no? De que escuchen la versión, otra versión de lo que estaba ocurriendo en Bolivia. Entonces, mira, además, lo hacían en nombre de la democracia. En nombre de la democracia, exactamente. Pero todos los golpes han sido en nombre de la democracia, si nos ponemos a revisarlo. Sí. El de Natush fue en nombre de la democracia. El de Arce Gómez y el de 1980 fue en nombre de la democracia igual, ¿no? Porque la estaban pisoteando la democracia, que los políticos están, etc. Nuestros dirigentes del gremio llegaron a reunirse con Roxana Lizárraga, que era la ministra de Comunicación del gobierno de facto, y uno de ellos, al salir, declaró a los medios que ahora sí Bolivia iba a vivir tempestades de libertad de expresión y libertad de prensa. En el último 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, las asociaciones de periodistas de La Paz y de Bolivia emitieron un comunicado de salutación. Eso suele hacerse el 3 de mayo y el Día del Periodista. Lo extraordinario, Fernando, es que en ese comunicado, en el último párrafo, saludan a los medios independientes. ¿Por qué cito esto? Porque los periodistas bolivianos sabemos que se autodefinen como independientes, normalmente compañeros periodistas de derecha. Es decir, y nuestras organizaciones que hablan de solidaridad, que hablan de un montón de cosas muy cercanas no es muy cercanas, absolutamente, que tienen que ver con la solidaridad y con lo social, nos discriminan o discriminan al resto de sus afiliados al señalar que solo saludan a los medios independientes. ¿Y los otros qué son? Es decir, yo lo destaco esto porque no es nuevo esto de autoproclamarse independiente. Los periodistas independientes que eran saludados el Día Internacional de la Libertad de Prensa el último 3 de mayo, ¿qué hacían meses antes? Estaban trabajando en un gobierno de facto en la administración pública. Cuando estaban trabajando en la administración pública, ¿qué eran? Entonces, hay muchas cosas ahí, porque es la primera vez que se institucionaliza de este modo la discriminación en nuestras propias instituciones, ¿no? Me llamó la atención la falta de solidaridad. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con este gran artista que es Al-Azhar, el caricaturista de La Razón? Como propios compañeros nuestros, incluso creo que alguna pertenecía al sindicato de La Razón, de trabajadores de la prensa de La Razón, pedían que se lo despida a Al-Azhar, que no se le publique nada. ¿Cómo es posible que lleguemos a una situación tan extrema? Y luego se dice que no fue golpe. ¿Cuál era la situación de estos compañeros que, desesperados en una presión extrema contra su seguridad, contra su vida y la de su familia,
llegan a este nivel de exigirle públicamente al periódico La Razón, a la dirección y a los ejecutivos que lo despidan al azar, que ya no le publiquen nada. Y dicen que no hubo golpe. ¿Quiénes eran los que los llamaban para aterrorizarlos, para llegar a ese nivel de falta de solidaridad? Cuando una de las primeras cosas que plantean nuestros estatutos y nuestros códigos de éticas es la solidaridad. Te cuento otro que ahora parece anécdota, a mí me parece que es terrible esto que voy a contar. Cuando estaban metiendo bala en Cochabamba contra la gente que estaba movilizada, colegas nuestros de televisión y de otros medios en Cochabamba lo cercan a Carrillo, un compañero que fue secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba. Yo fui dirigente nacional de mi sector, de la Confederación de Trabajadores de la Prensa. Carrillo, Marco Carrillo, fue parte de mi directorio. Es decir, lo cercan unos colegas para delante de un coronel de policía, mientras la policía estaba reprimiendo a Isitos nomás y en los alrededores. Lo denunciaban ante el coronel de policía de que era un masista, de que él pasaba información del MAS. Y claro, para que se entienda, Carrillo debe seguir, no sé, con todo su derecho, debe ser militante del MAS. Yo entiendo que incluso fue concejal en Cochabamba. Bien, el asunto es que Carrillo era una especie de relacionador público, no vocero, sino relacionador público del MAS en Cochabamba. Entonces le llamaba a los colegas y les decía, hey, va a haber conferencia de prensa en tal lugar, va a haber esto, va a haber una marcha, va a haber una declaración, como hace cualquier periodista que entre nuestras posibilidades de trabajo está el ser relacionador público, jefe de prensa, lo que se le quiera llamar, ¿no? Bueno, de eso lo acusaban nuestros propios colegas, a un colega nuestro, que además había sido dirigente del departamento. Y cuando Carrillo les dice, pero yo les pasaba información sobre los eventos que organizaba el MAS. Yo no pasaba información de terrorismo ni de nada de estas cosas. Y los propios colegas se les escucha decir, ¿no? Que le dicen, no, usted está mintiendo. Usted me pasaba información a mí, me llamaba a mí para pasarme información. Oye, terrible. Claro. Terrible. Entonces, yo creo que este es uno de los fenómenos novedosos, la falta de solidaridad. ¿Cómo decirlo? No quiero decir una derechización, pero al final fue eso. Si se ve a quienes apoyaban. De algunos colegas de nuestro gremio, creo que son algunos de los fenómenos que ocurrieron, a diferencia de otros golpes de Estado, que ocurrieron en el golpe de Estado de noviembre de 2019. Sí, sin duda. Yo creo que no es solo una anécdota y que, por el contrario, refleja en toda su extensión lo que fue ese momento tan terrible de cómo los propios colegas se volvieron verdugos de sus colegas, ¿no? Y fueron los que denunciaron, en fin, ¿no? Yo recuerdo que todo esto se da en el marco de una terminología que empezó a ser acuñada, ¿no? La dictadura de Evo Morales. Es decir, vamos a acabar con esta dictadura que al igual que la de Maduro y de Cuba, etcétera, está acabando con las libertades en Bolivia. Cuando era precisamente en el plano de lo que estamos hablando del periodismo, un gobierno que dio un absoluto respeto a la libertad de prensa y, por supuesto, permitió que hubieran diversas expresiones antagónicas que la propia audiencia tenía la opción de elegir, cosa que no ocurre luego inmediatamente con el golpe de Áñez. La prueba es, bueno, el cierre de Telesur y demás, ¿no? Freddy, yo sé que tenemos muy poco tiempo. Me gustaría hacerte una pregunta más. En todo este proceso, está claro que hubo medios de comunicación que tomaron partido por el golpe y fraguaron un lenguaje mentiroso, etcétera. Hoy en día, ¿qué está ocurriendo con nuestro periodismo? ¿Qué pasa con nuestros medios de comunicación? ¿Cuál es tu diagnóstico, tu percepción? Yo creo que en buena parte de los que participaron abiertamente en el golpe de Estado siguen haciendo lo mismo. En un primer momento, cuando pierde la elección el conjunto de candidatos del golpe, parece que se desenfocaron, no sabían más o menos por dónde apuntar la cosa, pero se recompusieron inmediatamente. Voy a poner un ejemplo. Hay una campaña permanente, constante, diaria, de algunos conductores de radio, de televisión, de algunos locutores,
de algunos colegas y algunos medios, por ejemplo, de criminalizar, de satanizar a Evo Morales. Y todos los días, cuando pueden, repiten, no, el gobierno de Arce puede ser muy bueno, pero sin la influencia de Evo Morales. Escuché a uno, por ejemplo, que cuando se anunció de que iban a almorzar Morales con Arce, uno decía, está bien que almuercen, pero que no sirvan postre, porque en los postres es cuando se habla, y ese va a ser el momento en que Evo Morales lo va a influir a Arce. Algún ratito, a ver, recobremos un poco la racionalidad y el buen sentido, porque a mí me da la impresión que nos creen imbéciles para hablarnos de ese modo tan abiertamente, como si fuera además una cosa extraordinaria la que nos están diciendo. Evo Morales es el jefe del movimiento al socialismo. Y el presidente y sus dirigentes y los ministros y qué sé yo, de ese gobierno del movimiento al socialismo del cual Evo Morales es jefe, no tienen que hablarle, porque eso es lo que nos plantean. No, que no se meta, todo va a estar bien. Es decir, la derecha juega a tener un Lenin Moreno en el presidente Luis Arce, ¿no? Y si te fijas, no proponen nada, sino que están jugando a destacar todos los desaciertos o las críticas o estas cosas inventadas que pudieran otra vez debilitar a este gobierno del movimiento al socialismo. De modo que me parece que ese es el diagnóstico en este momento. Yo lamento mucho. El papel de la Iglesia Católica es impresionante, Fernando. Has visto que incluso de parte de la comunidad internacional, cuando sucedían las barbaridades aquí, si un solo caso de los que yo he relatado, que te he relatado como 5 o 6, hay muchos más, se produjese ahora, que entre gente a acallar un medio de comunicación, ¿te imaginas lo que diría la Unión Europea, el secretario general de la OEA, etcétera, etcétera? ¿Te imaginas un solo caso de los varios que yo he mencionado? Entonces, creo que el gobierno no está sabiendo responder a estas campañas maliciosas que se están realizando en algunos medios de comunicación. Yo lo lamento mucho porque hay instancias, yo no estoy hablando de reprimir, de cesar nada, pero nuestras propias organizaciones tienen una serie de instancias para plantear casos en que alguna persona se sienta ofendida o que alguno de los periodistas de nosotros emitamos mentiras a través de los medios, que usemos de mala manera nuestro acceso a los medios de comunicación. De modo que yo lamento mucho de que sigue en este momento, Fernando, existiendo una corriente muy fuerte en varios medios de comunicación para debilitar a esta democracia y a este gobierno, a nombre de la democracia además. Eso es lo extraordinario, creo, que está pasando. Y el otro asunto que veo es que desde el gobierno del presidente Arce no estamos viendo alguna señal que indique que hay una voluntad para esclarecer las situaciones. Me llama la atención, y este añadido nada más, cómo desde algunos medios se reproduce esto de que no haya justicia, venganza. Tenemos 37 asesinados. Fernando, yo estuve transmitiendo 2 horas y media en vivo la masacre de Sencata. En vivo lo transmitimos. Estuvimos en los hospitales. Al otro día de la masacre de Sencata, nosotros estuvimos en la capilla de Sencata, del barrio de Sencata, del Alto de La Paz, viendo cómo hacían la autopsia a 9 de los asesinados. Es decir, unas imágenes dantescas. Estaban haciendo la autopsia, sí, hombre. Y estaban ahí los familiares y yo hablaba, porque ¿qué es lo que dijo el ministro de Defensa de entonces? El señor López, creo, ¿no? Sí. Dijo, cuando los matan y le preguntan sobre los asesinados, él dice, son alcohólicos y drogadictos. Yo he estado tantas veces con los familiares haciendo un trabajo periodístico, que no he visto nada, no he visto un solo caso que se acerque a lo que dijo, a la definición que hizo el ministro de Defensa de entonces. Yo veía una chiquita de unos 14, 15 años ahí que lloraba, por decirte, y le digo, tú
¿Por qué estás aquí? Por mi primito, 19 años, cristiano. Ese era un alcohólico. No puedes. Entonces vas hablando con la madre del muchacho. ¿Qué hacía esa persona? ¿De dónde venía y a dónde iba ese día? No, entonces, bueno, de todo esto, la jerarquía de la Iglesia Católica no quiere que se hable. Y dicen, no, pues, baste, reconciliémonos. ¿Qué reconciliación? A mí me encantaría, Fernando, que vaya Monseñor Gualberti de Santa Cruz, vaya a una familia de allá y a la chiquita esa, a la huérfana, que le escribió una carta a la hija de Yanine Áñez diciéndole odio a los papás que matan a otros papás, y que le digas reconciliate, olvídate de este asunto, vamos para adelante. ¿Te acuerdas que Guillermo Bedregal decía que si miramos para atrás nos puede pasar lo mismo que a la mujer de Lot y nos vamos a convertir en piedra, que no miremos atrás? Ese es el discurso que está ahora, y yo lamento mucho que desde algunos colegas y algunos medios de comunicación se esté buscando simple y llanamente la impunidad. ¿Para qué vamos a hablar, Fernando, del robo, del asalto al Estado? Sí. De cómo en Entel se contrató un avión a la puerta 24 horas para ir y volver de Santa Cruz, cómo se le elevaron el sueldo de 24.000 bolivianos a 100.000. Ya ahora conocemos de otras barbaridades que se habían hecho ahí, pero no fue solo eso. Y los respiradores en plena pandemia, cuando la gente moría y estaban haciendo negocios. Es decir, todo eso puede quedar, reconciliémonos, puede ser resuelto todo esa destrucción, ese asalto que se produjo en esos días, 11 meses fueron en realidad, que se produjeron en 11 meses, puede quedar resuelto por un reconciliémonos. Claro que tiene que haber justicia. Yo no hablo de venganza, es decir, sería terrible que alguien piense en vengarse, ¿no? Pero claro que estas cosas tienen que resolverse. Hay responsables de todo lo que pasó y por lo menos hay que señalarlos. Y volviendo al léxico periodismo, justamente es ese mismo lenguaje el que ahora, por ejemplo, se empieza a repetir a nivel internacional para justificar las masacres que se cometen en Colombia. No es nada raro. Freddy, apelando a tu tiempo un poquito, abusando de él, una cosa que me interesaría mucho que nos des una visión, una interpretación, en contraposición a todo esto que estás señalando. De repente se devela el papel de determinados comunicadores que recibieron dineros y favores de parte de la dictadura. ¿Cómo percibes tú esta actitud de periodistas en ese momento y cómo esto debe dejar alguna enseñanza para nuestra historia? Mira, sobre ese tema en concreto, de todos los casos que se han conocido hasta ahora, que son pocos, se dijeron que había muchos, supongo que en algún momento habrá alguna información oficial sobre este tema. Hay una cuestión que yo como dirigente siempre he defendido y obviamente lo defenderé siempre, porque creo que es una cuestión de principio. Es muy fácil señalar a un periodista. Si trabajas en un medio de comunicación de la derecha, porque es de la derecha, y ya te estigmatiza, ¿no? Si no trabajas en un medio de comunicación, como ahora han hecho las asociaciones de periodistas de la derecha, entonces ya estás estigmatizado, no sos independiente, sos cualquier cosa, ¿no? Uno de los problemas que tenemos los periodistas, Fernando, es que no elegimos dónde trabajar. Trabajamos donde podemos. Estoy hablando de la generalidad, del común de los colegas nuestros, ¿no? Hay medios en los que a mí me hubiera gustado mucho trabajar y jamás me insinuaron siquiera, ¿no? Entonces no se puede, es decir, donde uno puede va y se gana el pan de cada día, de la manera más honesta y ética posible. Quiero dejar esto bien subrayado. Ahora, que hay personas que yo las acabo de señalar de manera general, gente que agarra micrófonos y cámaras y miente de una manera deliberada y manipula, efectivamente, y eso es éticamente insostenible. Bien. El hecho de ganar un sueldo de instituciones del Estado creo que no es una mancha para nadie.
que yo sepa, algunas de estas personas que son señaladas ahora hicieron su trabajo. Puede no gustarnos lo que hicieron, porque claro, había una inclinación, pero igual ahora, igual en el anterior gobierno y en el anterior y en el anterior, desde el Estado, hay este tipo de contratos y contratan gente que piensan que les va a favorecer, porque yo creo que nadie va a contratar a alguien que le va a hacer daño. Creo que ese es un principio básico. Si uno trabaja en un medio de comunicación de la iglesia, obviamente no va a hacer una campaña a favor del aborto. Si uno trabaja en un medio del sector privado, no va a hacer una campaña a favor de la socialización de los medios de producción, incluidos las radios, las televisoras, etc. Es decir, solo hay un caso de los que se conocen hasta ahora en que efectivamente hay una transgresión administrativa, aparte de la ética. Yo no quiero meterme en lo de la ética y señalar a nadie, porque primero que no es mi función y creo que tampoco tengo ninguna autoridad para hacerlo. Hay un solo caso que es irregular porque se cobraron 2 sueldos del Estado, y eso está prohibido por ley. Al margen de ese caso, Fernando, yo preferiría no referirme al resto. Hasta donde yo sé, la gente hizo el trabajo que le pidieron que hagan, nos gustará o no nos gustará, ese otro asunto, pero que no le veo mayor, no sé cómo llamarle, mayor trascendencia, si se quiere. ¿Faltarán que nos enteremos de otras cosas? Tal vez, y por eso es que precisamente no me atrevo a dar un criterio. En esa línea digamos, de misión, podríamos culminar este primer diálogo contigo, Freddy. Quiero apelar a que pronto tengamos un nuevo diálogo contigo en este programa para poder profundizar en algunos aspectos que sí lo merecen. Pero me gustaría hacer un cierre desde tu perspectiva de hombre de prensa que está vinculado a esta actividad con tanta pasión desde hace tantos años. Un mensaje para todos nuestros jóvenes que hoy en día intentan hacer comunicación, que de alguna manera la están desarrollando a través de las redes sociales o que están estudiando esta carrera tan apasionante. ¿Qué puedes decirle, qué puedes dejarnos de una enseñanza para todos ellos? No me siento capacitado para dar un mensaje como tal, ¿no? Por aquí va la cosa. Es muy, muy complejo, muy, muy difícil. Pero quiero citar uno de los hechos que caracterizaron el gobierno de facto. En cuanto al periodismo, tengo la impresión que tocamos fondo prácticamente en algunas actitudes de colegas, con el caso, al margen de lo que ya he mencionado, pero creo que esto es grosero lo que voy a mencionar. Con el caso de este Alejandro Estrampazaguas, que él dice que es periodista. Gracias a Dios no tenemos ese tipo de periodismo todavía en Bolivia, es un periodismo basura el que ejerce este sujeto. Él era el que señalaba a quién había que meter a la cárcel, a quién había que detener. Y si te acuerdas, uno de esos casos fue el del exministro de gobierno, de Evo Morales. El hombre estaba libre, no tenía ninguna acusación, no fue más que lo acuse Estrampazaguas y lo meten preso. Terrible. ¿Sabes qué? ¿Por qué digo que hemos llegado a un nivel muy bajo del trabajo en nuestra profesión, algunos de nosotros? Yo me excluyo, por supuesto. Porque se lo presentaba como un héroe a este delincuente. Porque es un delincuente hablando periodísticamente y éticamente. Y es muy fácil de demostrar. Gracias a él han tenido a una mujer encadenada a una cama. Yo he ido, la he visitado a esa persona. Introduce temas íntimos. Él hablaba, su amante su amante allá. Ese periodismo no se hace en Bolivia, gracias a Dios. Pero lo que me llama la atención, y cuando digo que hemos llegado a un nivel muy bajo, es cuando los medios nacionales y colegas nuestros le abren los micrófonos a este sujeto para presentarlo como el periodista. Decían, así deberían ser nuestros periodistas.
es decir, un especulador, un mentiroso, un difamador. Yo le veía la cara a nuestros colegas presentadores en la televisión y los escuchaba en la radio cuando lo presentaban. Se les caía la quijada, se les caía la baba escuchándolo a este sujeto Fernando. ¿Cómo pudo pasar una cosa de estas tan terribles? ¿Qué ocurrió? Por eso creo que hay cosas, fenómenos, ¿no? Que todavía no podemos explicarlos, pero que ocurrieron en esos días. ¿Qué pasó? Ha llegado a tal extremo el racismo en Bolivia, ha llegado a tal extremo la intolerancia, para que venga este sujeto a darnos, según algunos periodistas nuestros, clases de periodismo, de que así se hace. Entonces, yo diría que una cosa fundamental para el periodismo es que no volvamos a caer en semejante mediocridad de presentar a una persona de estas características. ¿Te acuerdas? Luego dijo que los masistas no son unos incultos, son terrible. Su definición sobre nosotros los bolivianos, él se refería a los masistas, pero en realidad él se refería a los indígenas de nuestro país. A eso él se refería. Que no conocen nada de cultura, que no conocen un celular. Terrible, hombre. Y nos lo presentan durante meses, varios medios de comunicación nos lo presentan como el ejemplo de lo que debe ser un periodista en este país. Entonces, yo creo que estos malos ejemplos, porque claro, si vos ves de que chicas bonitas, ¿no? Las presentadoras tan extraordinariamente inteligentes y bellas, lo ven como a un héroe, como a alguien inalcanzable prácticamente, este sujeto, habrá muchos jóvenes que quieran seguir lo mismo, porque desgraciadamente los seres humanos nos desarrollamos hasta el último momento de nuestra existencia en base a imitaciones. Yo creo que necesitamos ejemplos válidos, imitar a gente que valga la pena, que tenga valores, y no imitar a gente que no tenga valores, ¿no? Si eso puede servir para algo, y hay cantidad de periodistas muy buenos en nuestro país, a los que habría que ponerle el ojo, que saben mucho, que son muy responsables, y que a ellos habría que imitarlos. El problema es que no tienen, no son catapultados, no conviene de que se los conozca, ¿te das cuenta? Entonces, pero yo conozco a cantidad de colegas que efectivamente sí hacen un periodismo como debe ser. Ético sobre todo. Gracias, Freddy. Implícito el mensaje que queríamos escuchar de ti, te lo agradecemos profundamente, no solamente como periodistas, sino también como bolivianos y como bolivianas. Freddy Morales, muy felices, muy orgullosos de contar contigo en este espacio. Te reitero, en respeto al tiempo que tú nos has planteado, vamos a dar por finalizada esta entrevista, pero con una promesa de que la vamos a reabrir muy pronto, porque creo que, reitero, hay muchos elementos que han quedado al margen de lo que debe ser un análisis mucho más profundo para poder esclarecer todos estos hechos que han acaecido en el país y que tienen que servirnos de lección para nuestro futuro inmediato y nuestro futuro mayor, que es el del vivir bien. Freddy, muchísimas gracias a nombre de la producción y de todos nosotros, y esperamos pues contar contigo en breve, muy pronto. Simplemente agregar, Fernando, que yo considero que en esta conversación que hemos tenido no estoy dando clases a nadie de nada. Simplemente contando las cosas que me han sorprendido, que he visto, mi experiencia sobre un hecho que creo es fundamental y será siempre fundamental para la historia de nuestro país. De la manera más honesta intento contar lo que viví. Nada más que eso. Claro que sí. Gracias, Freddy. Estamos muy pronto en un nuevo contacto. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por habernos acompañado y reiterarles que próximamente emitiremos un programa en el que profundizaremos con Freddy todos estos temas y, por supuesto, alertarlos de que tendremos nuevos invitados para ir tratando diversos temas del acontecer nacional. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Para no ser de mí unos pedazos,
para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada. Para no hacer de mí con un pedazo.